Muy bien. Ahora sí, ya. Sí, se ve Bueno, perfecto. Estamos. muy bien. Listo. Sí, Éxito ahí. uy, qué estresante eso hablábamos con Patricio, ¿cierto? Primera vez que nos pasa, si es que pido las disculpas, ¿cierto? Disculpen ahí por haberlos hecho esperar. Bien, estaba súper bien transmitiendo en la clase anterior, vengo de otra clase, así que no sé qué algo pasó, ¿ya? Agradezco igual la paciencia y el haber esperado, ¿bien? Bueno, hoy día vamos a retomar el tema del análisis de datos con herramientas más avanzadas como son las tablas dinámicas, la segmentación y les traje algunas otras herramientas de análisis de datos que son más específicas. Bien, para ello vamos a avanzar, ¿cierto? Con el mundo de las tablas dinámicas. Lo voy a retomar, bien, porque igual, como les decía en la clase pasada, hay mucha gente que de repente le tiene miedo a las tablas dinámicas. Pero la verdad es que desde una perspectiva de Excel como asistente, ¿cierto? Porque nos asiste mucho, nos ayuda mucho en el tema de las tablas dinámicas, la verdad es que no es difícil de utilizar. Después uno con el tiempo se va perfeccionando y vamos profesionalizando, podríamos decir, el uso que nosotros vamos haciendo de las tablas dinámicas. De hecho, en las versiones más nuevas, ¿cierto? De la 2013 en adelante, ya las tablas dinámicas se hicieron más, podríamos decir, más amigables, ¿bien? Porque el Excel es el que se encarga de ejecutar las macros que hay detrás. O sea, Excel ya trae un montón de herramientas y es capaz de, a partir de los datos que tú tienes en tu tabla, empezar a generar, en este caso, sugerencias de tablas dinámicas que te pueden aportar con el análisis. De hecho, ahí es como bien inteligente el Excel en ese sentido, porque es capaz de detectar y te ofrece un sinfín de posibilidades de generar tablas dinámicas que te ayuden y te aporten y te entreguen principalmente información basada en los mismos datos con los cuales tenemos, ¿ya? Yo en la clase pasada trabajé con esta opción directamente, ¿bien? Cuando trabajamos con las tablas dinámicas, o sea, que ustedes fueran capaces de coordinar y orquestar qué tipo de tabla dinámica querían. Aunque, y aquí yo no se los mencioné en la clase pasada, tienen esta otra opción que son tablas dinámicas recomendadas, que aquí Excel va sacando todas las posibilidades de tabla dinámica con la cual ustedes pudieran allí trabajar. ¿Bien? Y bueno, aquí ya armar una tabla más específica que es un poquito más avanzado, pero la verdad es que con estos dos elementos ya estamos con un gran paso avanzado, sobre todo en el asistente. ¿Bien? Bueno, las tablas dinámicas, ¿por qué las estamos viendo en este punto? Porque la verdad es que son herramientas hechas para analizar datos, ¿bien? Son capaces de, primero, facilitar el cálculo, calculan hartos totales, generales y subtotales, ¿cierto? A partir de los datos que vayamos teniendo, todo depende de lo que tengamos en la tabla, ¿bien? Y Excel lo va identificando, lo va reconociendo, ¿ya? También nos permiten hacer resúmenes, ¿bien? Y de hecho hasta nos hace una forma de resumir también los campos que estamos observando en la tabla. También nos permite analizar datos porque como los va uniendo de otra manera, los va resumiendo o los va expandiendo, dependiendo de lo que queramos ir haciendo, es más fácil visualmente también observar los datos que en una tabla tradicional con filas y columnas. ¿Ya? Esa es una de las gracias de la tabla dinámica, que se preocupa de esa parte visual que obviamente nosotros en general, ¿cierto? Tenemos ese tema de que la visualización, ya sea por medio de una tabla o por gráficos, que también los vamos a mirar acá, me permita a mí hacer ese análisis más rápido. Ya muchas cosas dicen que entran por ahí por la mirada, entonces ahí nosotros también podemos establecer esos elementos. Bien, también nos permite comparar, identificar patrones, bien, patrones de comportamiento, ¿ya? Y tendencias en ellos. Y en el caso de los patrones de comportamiento, como les decía hace un momento, también vamos a trabajar con gráficos, ¿bien? Gráficos dinámicos también que nos van a permitir ahí, en base a colores y una forma más amigable de mostrar la información, también identificar estos patrones, ¿ya? Vamos entonces a recordar un poco de cómo se crean las tablas dinámicas. En el primer paso, recuerden que, por ejemplo, aquí tengo una tabla con datos,
¿ya? Y puedes seleccionar toda la tabla o posicionarte en alguna celda, cualquiera, de la tabla con los datos que tú quieres trabajar. Excel al tiro va a saber cuál es la tabla con la cual quieres tener, en este caso, la aplicación de las tablas dinámicas, ¿ya? Eso sí que hay una pequeña restricción, que los datos de esta tablita no deben tener ni filas ni columnas vacías, pero completas. Ya, por ejemplo, aquí si tú ves, aquí hay algunas celdas que están vacías, pero la verdad es que la fila completa donde se ubica eso tiene datos, solamente le falta uno, y en el caso de la columna igual tiene datos. Ya, esta restricción indica que filas vacías completas o columnas completamente vacías. Bien, eso no te lo va a aceptar, ¿ya? Así que de eso te puedes preocupar. En este caso, esta tabla sí cumple con los requisitos y se puede aplicar, ¿bien? Entonces, primer paso, te posicionas dentro de la tabla en cualquier parte, o si quieres también la puedes seleccionar completa. El paso 2 es ir a la pestaña Insertar y hacia la izquierda del grupo aparecen estas opciones. Bien, por ahora vamos a partir con tabla dinámica directamente. ¿Ya? Cuando selecciono esa opción, me aparece esta pantalla. Bien, y que es la pantalla donde nosotros empezamos a definir la tabla dinámica con la cual vamos a trabajar. Bien, vamos analizando punto por punto. Lo primero que me dice es que seleccione una tabla o rango. Como ya les decía, el Excel es bien inteligente en eso y ya se da cuenta cuál es la tabla. Solamente aquí nos tenemos que cerciorar de que este rango de celdas, bien, está haciendo alusión a la tabla con la cual estamos trabajando. Bien, en este caso aparece caso 2, que es el nombre de mi hoja, bien, y me dice que mis datos están en el rango desde la celda A1 hasta la celda E28. No sé si lo sabrán, pero tiene esos signos de peso entre medio de la letra de la columna y el número de la fila para fijar la matriz. Bien, o sea que después no se corran los datos, para que se mantenga constantemente en ese rango y no se mueva por X motivo. ¿Ya? Ahora, en casos más avanzados podríamos llegar a utilizar una fuente de datos externa, pero ahora en este caso estamos trabajando con una hoja que está en el archivo con el cual estoy trabajando. Bien, así que este por ahora lo dejamos en blanco. Luego, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Yo siempre prefiero una hoja nueva de cálculo. ¿Sí? Generalmente la tira a la izquierda de la hoja general y te crea una hoja nueva. Pero si tú quieres lanzar la tabla dinámica donde mismo están tus datos, tendrías que elegir este elemento, ¿bien? Y te pregunta luego la ubicación. Yo siempre prefiero una hoja nueva de cálculo, ¿bien? Y luego elige si quiere analizar varias tablas. En realidad ahora voy a analizar una sola, así es que no lo marqué. Y luego de eso, presionas ahí en aceptar. Repito, entonces, seleccionamos una tabla o rango con el cual voy a trabajar, marcamos nueva hoja de cálculo y luego nos vamos a aceptar. En el paso 4, ¿cierto? Así. Bueno, aquí se lo expliqué paso por paso. Bien, paso 5. Vamos al paso 6. Después de haber apretado aceptar, ahí en la definición de la tabla dinámica, nos va a aparecer la nueva hoja. Aquí yo la corté igual porque era muy grande la imagen. Me aparece la nueva hoja y a la izquierda de la nueva hoja me aparece solamente esto. ¿Ya? Ahí, o sea, está la tabla dinámica lista y esperando que yo le ingrese los campos que yo quiero asociarle a mi tabla dinámica. ¿Bien? Entonces, aquí, en lo que aparece aquí a la derecha de la hoja nueva, vamos a ir seleccionando qué campos queremos que aparezcan en la tabla dinámica. A medida que yo vaya marcando estos campos que están aquí se va a ir empezando a mostrar el panorama y cómo quedaría. ¿Ya? Los campos seleccionados se agregan a sus áreas predeterminadas. Bien, los campos no numéricos van a ir en la zona de filas, van a ir apareciendo acá. Pero de esta parte no se preocupen, ¿ya? Porque cuando seleccionen acá estos campos, solo se va a ir llenando esto de aquí. Bien, el Excel ahí está trabajando, así que
yo solamente le digo que quiero que aparezca y el Excel se encarga de disponer los elementos de una manera correcta. Los campos entonces no numéricos van a aparecer en la zona de filas. Las jerarquías de fecha y hora van a aparecer en la zona de las columnas. Bien. En los campos numéricos se agregan en valores, ¿ya? Y después, bueno, si hacemos algún tipo de filtro, también van a ir apareciendo en esta zona. Para mover un campo de un área a otra, arrastra el campo al área de destino. Por ejemplo, si tienes un campo aquí en fila, si quieres que aparezcan filtros, lo tomas con el mouse y lo arrastras. Así es más fácil de establecer. Aunque esta parte es más manual, yo después les voy a mostrar que esto mismo lo podemos hacer, pero directamente sobre la tabla dinámica. Bueno, además, después de haber creado la tabla dinámica, nosotros podemos modificar la presentación de los datos que vienen en nuestra tabla dinámica, ¿ya? Entonces vamos a mejorar el diseño viendo el formato con el cual vamos a trabajar, ¿bien? Ahí de repente es tabular, resumen o más compacto. Ahí quiero que lo vayan explorando porque la verdad es que ahí es cosa de gusto y dependiendo de lo que yo quiera observar y lo que quiera identificar, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Las pestañas herramientas de tabla dinámica se va a activar cuando estés en tu tabla dinámica. Bien, ahí va a aparecer hacia la derecha de las opciones. Ya, aquí de hecho aquí lo puse. Bien, en un resumen así en la parte superior. Está análisis de tabla dinámica que aparece cuando yo estoy trabajando con tablas dinámicas y al lado aparece la opción de diseño. Y es ahí donde vamos a trabajar. Aquí les dejé una pequeña referencia. En Excel 365, los que tengan esa versión, les va a aparecer la opción de análisis de tabla dinámica, esta de aquí. Pero en versiones anteriores, ¿cierto? Perdón, en 2013 y versiones posteriores, aparece con el nombre de analizar. Es una pequeña diferencia. Ya, por ejemplo, yo tengo el Office 365, por eso ahí mi imagen aparece con ese nombre, pero también te podría aparecer con el nombre de analizar, ¿ya? Pero por ahora, nosotros nos vamos a ir a la pestaña de diseño para observar cómo, o para definir en realidad el formato en que van a aparecer nuestros datos, ¿bien? Entonces, cuando entramos a la pestaña de diseño, va a aparecer en la parte superior estas tres imágenes, ¿ya? O estas tres cajas de herramientas en realidad. Que aquí yo la dividí más que nada por un tema de visual, que se viera más grande, se pudiera entender mejor. ¿Bien? Siempre bien a la izquierda aparece la zona o caja de herramientas llamada diseño, que aquí yo la remarqué porque esa es la que nos interesa ver por ahora, donde tenemos subtotales, totales generales, diseño del informe y filas en blanco. Bien, y vamos a ir analizando elemento por elemento. Más al centro de la pestaña de diseño aparecen opciones de estilo de tabla dinámica y también una suite, ¿cierto? O un conjunto de estilos con colores y elementos especialmente diseñado para tablas dinámicas. Eso también después los invito a que lo vayan explorando. No es difícil, ¿cierto?, de utilizar, pero esto es lo interesante, lo que está más hacia la izquierda de la pestaña de diseño. Vamos a ir expandiendo entonces el tema. Bien, en la primera opción, ahí dice subtotales. Cuando tú cliqueas ahí en subtotales, te aparece este submenú. Bien, ¿qué dice? Primero, los subtotales. Primera opción, no mostrarlos. O sea, si hay valores, precios, números de por medio, si yo selecciono esa opción, no me van a aparecer los subtotales. Así de simple. Se quitan. Bien. También tenés la opción de mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo o, si no, en la parte superior del grupo. Después yo me voy a cambiar a el archivo Excel para que vayan viendo la diferencia. Bien. También en la zona de totales generales es cuando de un grupo grande obtener la suma total. Bien. Ahí también tenemos la opción de desactivado para filas y columnas, o sea, se visualiza nada. Activado para filas y para columnas, que esa de repente es como más útil.
De repente, si te quieres centrar solamente en las filas, ¿cierto? En los totales generales de las filas, también lo puedes activar. Y si no, solo para columnas. Bien, aquí, siguiendo ahí en la secuencia, vamos a observar el tema del diseño de informe. Esta es la parte visual de cómo vamos a ir viendo los datos. Bien, por ejemplo, aquí tenemos el primero, dentro del diseño del informe, es mostrar en formato compacto. Y tal como su nombre lo indica, y de hecho ahí les puse un ejemplo, bien, esto es un formato compacto. ¿Ya? Entonces va, por ejemplo, aquí tengo el nombre de una persona, ¿bien? Y tenemos distintos trimestres, ¿ya? El trimestre 1, 2, 3, 4. Y dentro de cada trimestre tiene asociado algunos datos, ¿bien? Por eso se dice que es compacto. Y si se fijan ahí en esos cuadritos con una línea al centro, ¿cierto? Es para ir minimizando los datos o para expandirlo para poder observar un mayor detalle. ¿Bien? En este caso, si ustedes pueden ver también, aquí en el grupo, ¿bien? En el grupo de esta persona, aparece el total general o la sumatoria de todos los elementos que están acá adentro. ¿Bien? Y estos de aquí serían los subtotales asociados. Vamos a ver con el otro, el formato tabular. Si se fijan, es la misma información anterior, pero expandida y más a nivel de columnas. Bien, va separando por columnas. El otro era mucho más compacto, es la misma información, pero aquí está expandida. Bien, en este caso estamos en el formato tabular, ¿ya? Y por lo mismo, porque estamos tabulando. Este grupo yo detecto más fácilmente, ¿cierto? A qué vendedor pertenece, en qué trimestre, en qué país se hizo la venta y la suma de los importes, los subtotales, van apareciendo también hacia la izquierda. Bien, aquí en este caso no están apareciendo los totales generales por vendedor. El formato de esquema, mira, ahí traspuse ahí en unas diapositivas. El formato de esquema es muy parecido al tabular, pero ocupa más espacio, podríamos decir. Bien, pero si te fijas, un elemento, una fila. Bien, aquí sí me aparece los totales generales del vendedor y me va separando, ¿cierto? Trimestre y por cada país. Si este empleado vendiera en distintos países, me irían apareciendo acá, enumerados hacia abajo, las distintas cantidades de países en los cuales están haciendo estas ventas. ¿Bien? Bueno, también en nuestras tablas dinámicas podemos filtrar datos como lo hacemos en una tabla común y corriente. De hecho, cuando uno genera la tabla dinámica, fíjense que en la parte superior de las columnas siempre aparece el símbolo de desplegar ese cuadro, esa ventana, que me permite a mí desplegar los elementos que vienen a continuación, que están orientados a ordenar y a filtrar datos. Bien, en la primera parte, como siempre, ¿cierto? Esa cosa no cambia. Tenemos la parte de ordenamiento. Y acá, filtros generales, ¿cierto? Cuando quiero filtrar por algún elemento en particular, o algunos filtros específicos y más detallados que vimos en la clase número 1. Ah, perdón, en la clase número 2, en el módulo número 2. ¿Bien? Otra manera más avanzada de hacer filtros en las tablas dinámicas es la segmentación de datos que vamos a repasar a continuación. La segmentación de datos, tal como les decía, también me permite hacer resúmenes, ¿bien? Me permite mostrar un sesgo, una parte de los datos, de acuerdo a cómo yo lo vaya definiendo. Y es más eficiente que solamente hacerlo con un filtro, ¿bien? Aquí yo lo puedo acomodar, hacer uno o más filtros. Ahí lo vamos aplicando de acuerdo a como nosotros queramos hacer, ¿bien? Por ejemplo, aquí yo tengo mis datos o mi tabla dinámica original, bien, la tengo en formato tabular en este caso. Y si te fijas, al momento de aplicarle un segmento, una segmentación de datos, yo puedo ir seleccionando qué mes quiero ir viendo. Por ejemplo, si quiero ver enero, cliqueo en esta opción y solamente me muestra enero con toda su información.
Si yo cliqueo en febrero, esta vista cambia, ¿cierto? La tabla dinámica cambia y me va mostrando solamente lo asociado al mes de febrero y así sucesivamente, ¿ya? Fíjense que aquí, cuando se aplica la segmentación, ya aparece el símbolo de filtrado, ¿bien? Porque al fin y al cabo, la segmentación es un filtro, una manera de hacer filtros, pero de una manera mucho más interactiva y más inteligente, ¿ya? Inteligente me refiero a la operación o la operatividad que nos entrega. Bien, ¿cómo se hace una segmentación? También les dejé el paso a paso acá para que ustedes puedan allí trabajar con ella. Bien, en el caso de la segmentación, simplemente en la pestaña de análisis o análisis de tabla dinámica, aparece hacia la izquierda esta opción, insertar segmentación de datos. Bien, cliqueamos ahí. Ah, bueno, ahí me faltó. Primero, uno siempre se tiene que ubicar en alguna de las celdas de la tabla que queremos nosotros ahí segmentar. Bien. Y luego vamos y apretamos acá, insertar segmentación de datos. ¿Ya? A continuación, ¿cierto? Nos va a aparecer este cuadrito. Bien. Y en esta parte yo tengo que seleccionar por qué campo yo quiero segmentar mi tabla. Bien, si yo quiero hacer básicamente segmentación o un filtro, recuerden que tienen que seleccionar por qué elemento quieren filtrar al fin y al cabo. Bien, por ejemplo, en este ejemplo yo presioné ahí, quiero filtrar por mes. Voy a insertar un solo filtro, ¿ya? Ah, no, perdón, aquí por sucursal. Bien, en este caso este filtro o esta segmentación está hecha para sucursales. Bien, y en este momento cuando aparecen todas en color celeste, quiere decir que están todos activos esos elementos. ¿Ya? Si yo quiero solamente ver la sucursal centro, cliqueo en centro y los otros se van a desmarcar. ¿Bien? ¿Y cómo va a responder la tabla dinámica? Mostrándome solamente los datos asociados a la sucursal centro. Si yo quiero ver la sucursal norte, presiono en norte y así sucesivamente. Si yo quiero seleccionar más de una sucursal al mismo tiempo, con la tecla Shift presionamos una o dos o tres de las sucursales que allí tenemos. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, aquí sale lo mismo que estábamos hablando recién, pero aquí ya está más orientado a la descripción de todo el segmento que me va apareciendo. Eso se los dejo ahí a modo de apoyo para que ustedes también puedan ir observando y viendo cómo hacer estos elementos. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de segmentación, ya, y yo les preparé un archivo, después se lo vamos a enviar con Patricio para que también puedan ir trabajando, también va con soluciones, ya, para que lo puedan ir practicando e ir comparando sus soluciones, ¿bien? Vamos a hacer acá, en un segundo, ya. Voy a pasar al tiro a la práctica, acá, ¿bien? Aquí yo tengo, en este caso, una tabla con proyectos. Tengo los proyectos, tengo las tareas asociadas a cada proyecto, o sea, cada proyecto tiene una cierta cantidad de tareas asociadas, ¿bien? El estado de cada tarea, la prioridad de la tarea, la persona responsable de la tarea, la fecha de inicio de la tarea y el costo de cada tarea. Bien, por ejemplo, aquí ya está más que claro que por proyecto a mí me gustaría saber cuál es el costo total del proyecto y habría que sumar todos los costos de las tareas, ¿ya? Entonces, yo aquí, en la parte superior, en cada caso, si se fijan ahí en caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, hasta el caso 8 vamos a trabajar en esta zona, ¿ya? Y traje hartos ejercicios para que vayan ahí ustedes practicando y viendo cómo trabajar con las tablas dinámicas y las tablas en general, ¿bien? En este primer ejercicio, se les pide dar formato de tabla a los datos dispuestos a continuación, o sea, los que tengo yo acá. Bien. Buscar uno apropiado. Aplicar sobre los datos un ordenamiento ascendente por fechas
Y luego me piden filtrar todas las tareas del proyecto 3 cuya prioridad sea media. ¿Bien? Y en este caso, si se fijan, esta es mi tabla. Yo lo voy a seleccionar. Tiene varios datos, ahí le puse varios datos para que pudiéramos trabajar con ella. ¿Bien? Y ahora lo primero que me están pidiendo es que le dé un formato de tabla. ¿Bien? Para eso, no se olviden que tenemos acá, en este caso en inicio, ¿cierto? Yo tengo aquí mi tabla. Bien. Voy a dar formato como tabla, que está en la pestaña de inicio. Desplegamos y buscamos un formato que nos acomode. Por ejemplo, voy a escoger ese. Bien. Fíjense cómo los datos ya están preseleccionados. Bien. Y esta ventana que aparece aquí me está preguntando, ¿dónde están los datos de la tabla? De la celda A4, efectivamente, hasta la celda G24. Perfecto. Y aparece con esos símbolos de peso, ¿cierto? Para poder fijar, ¿cierto? La tabla y que no se corra después, que se mantenga fija. Bien. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? O sea, esta primera línea, esta primera fila, ¿tiene encabezados? Sí, son encabezados. Y la dejamos marcada. Fíjense que ahí ya está marcada. Le damos en aceptar. ¿Ya? Y ahora aparece al tiro el formato que yo había escogido. ¿Bien? Cuando yo me pongo a trabajar con esta tabla, fíjense que apareció de manera automática esta pestaña de diseño de tabla. ¿Bien? Y que obviamente concentra todas las herramientas para trabajar con tablas. ¿Bien? De hecho, si a mí no me gustó ese diseño, yo puedo ir a esta parte de aquí que está más a la derecha donde dice estilos de tabla, voy a desplegar y me sale el mismo cuadro que había antes. Y le voy a cambiar el estilo. Voy a poner, por ejemplo, ese. Y lo cambiamos sin mayores inconvenientes. Bien. Fíjense que al aplicarle formato como tabla, cada columna ya se le incorporó las herramientas para ordenar y para filtrar. ¿Ven? Ahí cada una la tiene. Ahí están. Bien. Ahora, aquí en los requerimientos me piden aplicar sobre los datos un ordenamiento ascendente por fechas. ¿Cómo hago eso? Me voy a la columna de fechas, ¿cierto? Despliego el cuadro y les digo ordenar del más antiguo al más reciente. Entonces, si es ascendente, ponemos ese. Bien. Y ahí aparecen ordenadas por fecha. ¿Ya? Si yo le pongo en descendente, ahí. Bien, y van cambiando las filas, como ustedes quieran hacerlo. Luego me dice que sobre estos datos que ya ordenamos por fecha, que filtre todas las fechas del proyecto 3 cuya prioridad sea media. Entonces, voy a proyecto. Voy a seleccionar solamente el proyecto 3. Aceptamos. Y luego me dicen que solamente muestren los de prioridad media, que en este caso estamos viendo que hay 3. Entonces voy acá, deselecciono todo y marco media. Aceptamos. Y en la tabla me aparecen solamente los filtros que yo quería ver. ¿Bien? ¿Qué le pasó al resto de los datos? Nada, solamente están ocultos. ¿Por qué? Porque este formato de tabla me permite a mí seleccionar qué es lo que quiero ver principalmente, pero sin tener que perderlo. Lo demás está oculto, ¿bien? Pero no se ha perdido, ¿ya? ¿Cómo recuperamos los datos? Vamos acá y vamos quitando los filtros. Por ejemplo, ahí puedes ir directamente acá, seleccionar los elementos que quieres o simplemente borrar filtro de proyecto. Voy al otro filtro que aplicamos, borrar filtro de prioridad. Y me aparecen de nuevo todos los datos ordenados por fecha, porque fue lo único que le dejamos en ese momento, en ese caso. También podríamos quitarle, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar de esa manera. ¿Ya? Para eso nos sirven estos formatos de tabla. Bien,
Cuando yo a un conjunto de datos, si se acuerdan, yo inicialmente lo tenía sin ningún formato, era un conjunto básico de datos, ¿cierto? Si se fijan, cuando yo le apliqué el formato de tabla, me aparecieron al tiro el ordenamiento, los filtros y fue mucho más fácil de trabajar con ellos. Bien, así que también esa es una muy buena herramienta, a pesar de que es algo simple, tiene muchas utilidades manejarlo desde esa perspectiva. Bien, vamos. Ahí sí. Bien, esa sería. Bueno, aquí yo igual le fui dejando las soluciones ingresadas. Bien, yo después te lo voy a mandar sin ningún cambio, o sea, el dato en bruto, ¿cierto? Y después las soluciones en la otra hojita que está al lado. Bien, vamos a ir ahora al caso 2. Bien, en el caso 2 también tenemos instrucciones. Me dicen, aplicar tabla dinámica para obtener el costo total de cada proyecto. Aplicar el diseño de informe tabular y los totales generales para las filas y las columnas. Bien, entonces en mi tabla, que ya le dimos un formato de tabla, bien, vamos a crear nuestra tabla dinámica. ¿Ya? Recordemos los pasos para crear una tabla dinámica. Vamos a la pestaña Insertar, bien, y nos posicionamos en cualquier celda dentro de nuestra tabla con datos. ¿Ya? Ahí es donde ustedes van a presionar acá, tabla dinámica. ¿Bien? Y acá está la ventana que tienen que ustedes ya ingresarla para definir los elementos. ¿Bien? En este caso me dice selecciona una tabla o rango. ¿Cuál es la tabla? En este caso sí, es la tabla 2. ¿Ya? Es la tabla 2 con la cual voy a trabajar y voy a marcar hasta el final. Listo. Fíjense ahí que esas líneas que están ahí moviéndose como hormiguitas, ¿cierto? Allí ya me está delimitando y me está informando cuáles son los datos que voy a utilizar. ¿Esos son los que quiero usar? Efectivamente, esos vamos a usar. ¿Bien? Y el otro elemento que nos teníamos que preocupar, hacerle una nueva hoja de cálculo. ¿Bien? Y luego vamos a aceptar. ¿Sí? Aquí ya estoy en la nueva hoja. Mira, dice ahí hoja 1. ¿Bien? Acá está la tabla esperando que le llenemos con datos. ¿Bien? Y acá están los campos que provienen ya de la tabla con datos que teníamos. Y aquí solamente tengo que ir mostrando qué es lo que quiero que aparezca. Bien, voy a ir a mirar de nuevo qué era lo que nos pedían. Nos decían que querían un diseño de, perdón, una tabla dinámica para obtener el costo total de cada proyecto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a volver a la hojita. Voy a marcar proyecto. Bien, ¿se fijan? Yo selecciono proyecto y me lleva proyecto a las filas. Bien, porque son datos no numéricos. ¿Qué más le voy a agregar? Por ejemplo, le voy a agregar las tareas. Y como me están pidiendo los costos de cada proyecto, voy a seleccionar costos de tarea. Bien, y ya me fueron apareciendo los elementos necesarios para mostrar, en este caso, todas estas situaciones. Bien, si se fijan, acá me aparece el proyecto, al lado me aparece el costo total del proyecto y dentro de cada proyecto me va apareciendo la etapa y su valor, etapa y su valor. Bien, esto que está aquí en negritas acá arriba es la sumatoria de todos los costos del proyecto 1. Lo mismo pasa con el proyecto 2, que es la sumatoria de todos estos elementos. Bien, con el proyecto 3 y con el proyecto 4. Bien, y acá abajo me muestra el total general de los 4 proyectos. Son funciones, quizás a lo mejor hacer una sumatoria de varios elementos es bastante fácil, no es complicado, pero también es importante ahí irlo remarcando. Bien. Y estaría lista nuestra tabla. Fíjense que la tabla dinámica tiene la gracia de que yo puedo ir resumiendo, haciendo desaparecer algunos elementos y mostrar información general. Bien, si quiero expandir,
Ahí voy viendo y voy encontrando los elementos que están ahí ocultos en mi ejercicio. ¿Bien? Bueno, aquí yo la tenía ahí también como caso solución. También ahí lo pueden dejar. Bien. Se la voy a borrar para no perder la esencia de mi original. Bien, ahí les voy a dejar la solución. ¿Ya? Recuerden que una vez creada la tabla dinámica, ustedes también pueden irla cambiando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a agregar las tareas y van apareciendo. Si las quito, queda así. ¿Bien? Como ustedes quieran. Ahora, para observar también el formato de mi tabla dinámica, lo que habíamos visto recién. Yo estando en mi tabla dinámica, fíjense que se activan las pestañas de análisis de tabla dinámica y la pestaña diseño. En la pestaña diseño siempre aparece este como con color celeste ahí predeterminado. Si lo quieren cambiar, tienen que simplemente clicar acá, ¿ya? Y cambiar apariencia. Por acá están las opciones de diseño, lo que habíamos conversado hace un momento. Por ejemplo, ¿quieres que aparezcan los subtotales? No mostrar subtotales. Bueno, y hay re pocos elementos. De hecho, si ingresamos las tareas u otro dato ahí, vamos a notar la diferencia. Eh, Mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo o también tenemos en la parte superior del grupo. En realidad aquí no teníamos mayor opción, así que eso solamente quedó sin mayores cambios. Bien. En los totales generales, desactivado para filas y columnas, fíjense que el total general desapareció. Bien, perdón, me cambié de... Bien. O activado para filas y columnas, o solo para filas o solo para columnas. En este caso me conviene para filas y columnas. Bien. El diseño del informe, o sea, la apariencia de esta tabla, ¿cómo va a quedar? En este caso podemos ver el formato compacto, que no hay mucho cambio. En un formato de esquema, tabular, ¿cierto? Ahí no hay mucha diferencia entre ellos. Voy a agregarle las tareas para que se note la diferencia. Por ejemplo, en el tabular tenemos el formato de esquema, también va cambiando el estilo. Bien, compacto. Ahí van cambiando los distintos elementos. ¿Ya? Esos serían como básicamente los principales elementos con los cuales podemos ir trabajando. ¿Ya? Voy a ir al caso número 3. Aquí me piden, ya la tabla ya se las dejé ahí con formato de tabla. Bien. Y me piden aplicar tabla dinámica para obtener el costo total por cada tarea. Bien. Y luego aplicar diseño de informe de esquema y activar los totales generales solo para las filas. Ya tenemos la solución, tenemos que llegar a esto. Bien. Para ello, tenemos que marcar la tarea y el costo por tarea para de todas las tareas de análisis de los 4 proyectos que tenemos, me saque el subtotal. Bien, lo mismo de construcción, diseño, implantación y pruebas. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Vamos entonces al caso, perdón, el caso 3. Estamos ya en el caso 3. Y les voy a hacer el paso a paso, aunque ya en el caso 3 solución ya está resuelto. Volvemos a repetir. Me posiciono en la tabla con la cual voy a trabajar. Vamos a la pestaña Insertar. Tabla dinámica. Bien. Aquí ya Excel ya sabe cuál es mi tabla. Ya la tiene predeterminada. Fíjense ahí que ya me marcó las líneas donde están los datos. Y luego voy a presionar ahí en una nueva hoja de cálculo. Y luego vamos a aceptar. ¿Qué es lo que queremos ver? Quiero ver las tareas con sus costos. Bien. En diseño vamos a ver un diseño esquema, me parece que era el que nos había pedido. Y déjenme ver acá que ya no me acuerdo cuál era la otra restricción. Acá. Era agregar los totales generales solo para filas. Vamos.
Entonces, acá siempre en diseño, ahí sí, se me escondió la pestaña. Ah, diseño, acá está, ¿sí? Entonces, activar los totales generales solamente para filas. Y ahí me queda de esa forma. Ahí estaría mi tabla dinámica. Vamos a ver el caso solución, lo mismo. Bien, recuerden que pueden aplicar, en este caso, el ordenamiento o el filtrado, como ustedes quieran. Bien, ahí dependiendo de lo que vayamos haciendo. Voy a eliminar esta hoja, porque la solución ya se las dejé acá. En el caso 4, vamos de nuevo a trabajar sobre estos elementos. Podemos ver que es la misma tabla de datos, siempre seguimos trabajando con la misma, y podemos ver que me piden aplicar tabla dinámica para obtener el costo total por estado de tarea. ¿Ya? Ahí está la columna estado de tarea. Bien. Aplicar diseño de informe de esquema y activar los totales generales para filas y columnas. ¿Cuál sería la solución? La que aparece aquí. Para ello, como me están pidiendo el estado de las tareas, ¿cierto? Y el costo de las tareas planificadas, el tareas que requieren aprobación y las terminadas. Y me va sacando el total de esos elementos. Para eso, seleccionamos los campos estado tarea y costos de tarea. Vuelvo al caso 4. Bien. Vamos de nuevo. Me posiciono en la tabla. Vamos a insertar. Tabla dinámica. Verifico que los datos estén bien referenciados y le señalo que en una nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Aparece nuestra nueva hoja. Seleccionamos los campos estado de tarea y costo de la tarea. Bien. Y ahí podemos ir después viendo el tema del diseño. ¿Cómo queremos que aparezca? En realidad le vamos a decir que me active totales generales tanto para filas como para columnas, tal como ya está. Bien. Y un diseño compacto. Ahí está. Y está nuestra tabla dinámica. Bien, la verdad es que es fácil de implementar, no es complicado. ¿Ya? Y les dejé varios ejercicios para que ustedes puedan ir también repitiendo la actividad y verificando cómo se hacen estos elementos. Bien. Bueno, voy a borrar esta nueva hoja, ¿cierto? Porque ya, como les decía, ya está resuelto acá. Bien. Siguientes ejercicios. Tenemos el caso 5 también. En el caso 5, también nos piden una tabla dinámica obteniendo en cada proyecto el costo total a pagar por cada responsable. Bien. Aplicar diseño de informe tabular y activar los totales generales para filas y columnas. Bien, tenemos que llegar a esta solución. ¿Se fijan? En este caso, tenemos que mostrar los proyectos, los responsables asociados y los costos a pagar por cada responsable. Bien. Seleccionaríamos entonces el campo proyecto, responsable y costo de tarea. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Me posiciono aquí, insertar, tabla dinámica. Me pregunta dónde están los ejercicios. Nueva columna, perdón, nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Seleccionamos proyecto, responsable y costo. Y ahí ya me van apareciendo los datos. Voy a ir a diseño y le voy a decir que me muestre estos elementos de manera tabular. Y ahí me aparecen hacia el lado, más fácil también de observar. Bien.
Y vamos jugando con los subtotales. En este caso sí, lo queremos activado para filas y columnas. Y los subtotales también los vamos a, perdón, el otro los totales generales y los subtotales también que vayan apareciendo. En este caso ya están predeterminados en la parte inferior, lo podríamos poner en la parte superior. Bueno, me tomo. No me lo tomo. Pero ahí está ya determinado. Bien. Aquí mismo podríamos aplicar, por ejemplo, un filtro. Voy a quitarlos a todos y solamente quiero ver lo de Ana. Y fíjense cómo oculta dentro de la misma tabla dinámica, oculta esos elementos. Le quito el filtro y me aparecen de nuevo todos los datos. También los podemos minimizar. Bien. Voy a eliminar la hoja porque, como les decía, ya lo tenemos resuelto acá. Bien. Caso 6. De nuevo, los mismos datos. Aplicar segmentación por proyecto. Aquí vamos a jugar con la segmentación. Y por responsable, usar las segmentaciones y mostrar los datos de los proyectos 1 y 3 y sus tareas donde la responsable sea Ana Tolosa. Bien, entonces voy a, se me aparece este elemento, evento y, ¿cómo lo voy a desaparecer? Ahí sí, ahí desapareció. Bien, entonces estoy en la tabla y vamos a ir a la segmentación. Bien, para ello me posiciono dentro de mi elemento acá. Bien, y acá en diseño de tabla, yo puedo observar que está la herramienta insertar segmentación de datos. Acá. Bien, insertemos. Cliqueamos y me aparece esta ventana. Bien, acá tengo que señalar por qué elemento o por qué campo o campos vamos a segmentar. En este caso, me pedían que querían que aparecieran por proyectos y por responsables. Y marcamos los dos elementos por los cuales quiero segmentar. Le damos clic en aceptar. Y me aparecen estos dos cuadritos que los voy a acomodar para acá. Bien, voy a disminuir esto un poco. Los puedo ajustar, ¿cierto? Voy a poner uno arriba y el otro abajo. Ahí está. Bien. Entonces, en este momento, todos los elementos de los segmentos están seleccionados. Se fijan y me aparecen todos los datos. Bien. Pero lo que nosotros queremos es que aparezcan solamente algunos. En la restricción me dicen que quieren que aparezcan los proyectos 1 y 3. Selecciono el proyecto 1 y para seleccionar el proyecto 3 tengo que presionar la tecla Shift. Perdón, la Control. Control siempre se me mueve. Control. Y para presionar el proyecto 3, presionas la tecla Control sin soltar, cliqueas en proyecto 3. Y ya me mostró estos dos elementos. Además me dicen las tareas donde Ana Tolosa sea responsable. Y cliqueamos ahí a Ana Tolosa y quitamos a Mario Torres. ¿Bien? Y ahí me aparecen las tareas asociadas a Ana Tolosa de los proyectos 1 y los proyectos 3. Bien, y también me va haciendo un filtro, como les decía hace un momento, un poco más inteligente que el clásico que tenemos ahí arriba. Es más rápido también de resolver, ¿ya? Si yo quiero saber solamente del proyecto 4, con Ana Tolosa también seleccionada, ahí va a ir apareciendo. Si quiero de José, selecciono a José y desaparece Ana, si se fijan. Mario no tiene el proyecto 4 nada seleccionado. Veamos el proyecto 1. Ahí tiene 1. Proyecto 2. Proyecto 3. Ahí me aparece todo lo que está asociado a Mario Torres en los proyectos 1, 2 y
3. ¿Bien? Entonces, más rápido que estar entrando acá y haciendo la selección. ¿Bien? Fíjense que cuando yo aplico, en este caso, el segmento, cuando lo selecciono, los filtros también aquí van reaccionando. Estas herramientas que aparecen acá son para trabajar con los filtros de manera más directa. ¿Ya? Es mucho más rápido también. Bien. Bueno, voy a quitar los filtros con el clásico del filtro con la letra X, significa que los vamos a quitar, ¿bien? Y además voy a borrar los segmentos, los voy a quitar, ¿bien? Simplemente seleccionando y suprimiendo. Listo. Y ahí quedó la tabla como estaba originalmente. Igual recuerden que en la hojita del lado les dejé los filtros asociados. Ahí les dejé hecho el ejercicio. Este es el original y acá está el ejercicio resuelto. En el caso 7, algo muy parecido, pero acá ya trabajamos con gráficos dinámicos. Y para eso voy a volver a la PPT, porque aquí también les dejé descrita esa situación. Bien, ¿qué son los gráficos dinámicos? Bueno, lo más seguro es que ustedes ya conozcan los gráficos tradicionales que trabajamos sobre tablas comunes. Bien, en este caso, estos gráficos no son muy distintos a los anteriores, pero sí trabajan con tablas dinámicas. Esa es la gracia, ¿ya? Los gráficos dinámicos permiten refinar el análisis de datos aplicando una visualización gráfica complementando la acción de las tablas dinámicas. O sea, nuevamente otro elemento visual, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero, seleccionamos una celda en la tabla con la cual queremos trabajar. Bien. Luego, seleccionamos la pestaña Insertar y buscamos donde dice Gráfico Dinámico, que está en la opción de los gráficos dinámicos en la cinta, ¿ya? Y ahí está el botoncito que debemos ir a seleccionar. Y luego, cliqueamos en Aceptar. En caso de que estemos trabajando directamente sobre una tabla dinámica, el proceso es parecido, pero la opción la vamos a encontrar en otra parte. ¿Qué hay que hacer? Primero, te posicionas en una celda de la tabla dinámica. Luego, vas a la cinta que se llama Herramientas de tabla dinámica, buscas Analizar y en ese grupo encuentras la opción Gráfico dinámico, que es el mismo símbolo que habíamos visto antes. Luego, ¿cierto? Seleccionamos un gráfico y vamos a aceptar. ¿Bien? Vamos a ir entonces a los casos 7 y 8 del archivo que recién les estoy mostrando acá. ¿Bien? Entonces, en la hoja 7, ¿qué me están pidiendo? Que creemos un gráfico dinámico seleccionando los campos proyecto, tarea y costo tarea. Para eso, me posiciono acá, ¿cierto? Vamos a insertar y buscamos gráfico dinámico. ¿Bien? Ahí se me perdió. Aquí está. Al centro. ¿Ya? Cliqueo y me pregunta, ¿cierto? Aquí me está preguntando cuál es el rango. Bueno, aquí Excel solo se da cuenta, ¿cierto? Ya lo está señalando. En una nueva hoja de cálculo lo vamos a hacer y aceptamos. ¿Qué queremos que incluya? Voy a cambiarme la hoja para ver qué era lo que incluíamos. Perdón, acá 7. Me pedía proyecto, tarea y costo tarea. Vamos. Proyecto, tarea y el costo de la tarea. Y ahí me hace la selección de los elementos de mi gráfico. ¿Bien? Y de pasada, fíjense que al tiro me generó la tabla dinámica. ¿Ya? Es bastante útil esta herramienta porque como veíamos en los casos anteriores, las tablas dinámicas y ahora con los gráficos dinámicos complementamos información. ¿Bien? En este caso, en el gráfico, podemos ver que muestra las tareas
del proyecto 1, proyecto 2, 3 y 4. ¿Bien? Y por cada una vamos mostrando los costos. No olviden que yo igual les dejé en este archivo, que se los vamos a mandar después con Patricio, ¿cierto? Van quedando las mismas soluciones. Bien, yo voy a borrar esta hoja que fue la ejecución que hice yo recién, pero queda la solución acá. Caso 8. También nos piden un gráfico dinámico, seleccionando los campos proyecto, costo de tarea y meses. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Me posiciono en la tabla, ¿cierto? Insertar, gráfico dinámico, verificamos que se estén haciendo referencia a la tabla y nueva hoja de cálculo. Aceptamos. Me pedían, ay, ya se me olvidó, era proyecto, costo y meses. Y seleccionamos proyecto, costo y meses. Fíjense que el campo meses lo agrega solo la tabla dinámica. Porque como hay fechas de por medio, también se adelanta, ¿cierto? Y dice, también te puedo hacer esta clasificación, el análisis de los datos, utilizando los meses. ¿Bien? Y estamos viendo los costos por proyecto en distintos meses. Bien, por ejemplo, en el proyecto 1 vemos que en marzo hay un alto gasto. Bien, o sea, visualmente aquí es mucho más rápido. ¿Ya? Si quiero el dato exacto, me dirijo a la tabla y lo complemento. Por ejemplo, en el proyecto 1 yo veo que trabajaron entre marzo y abril. Bien, y en marzo fue su periodo de más altos costos. Bien, ¿cuánto fue? 145.000. Bien, perdón, 1.450.000. Ahí está. ¿Ya? En abril fue menos, fueron 190.000 solamente. El proyecto 2 lo mismo. Proyecto 2 solamente hubo costos en marzo. El proyecto 3 también en marzo. Y el 4 también en marzo. Y ahí están los datos, están representados. Solamente el único proyecto que fue un poco más largo fue entre marzo y abril, que fue el proyecto 1. ¿Ya? Y así podemos ir jugando con los distintos elementos que nos sugiere nuestro gráfico dinámico. Nuevamente, ahí les dejé la solución. Perdón, acá está. Acá está la solución. Así que voy a borrar esta hoja de acá. ¿Ya? Me vuelvo a la presentación. Análisis de datos. Bueno, y ahí terminamos de hacer una profundización al mundo de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, y la segmentación, que son herramientas que si bien ya se conocían de antes, ahora Excel nos trae más ventajas y más asistencia en el manejo y análisis de los elementos, ¿ya? Porque igual no es tan trivial. No es tan trivial ver los elementos y, como les decía al principio, antes en Excel, cuando uno hablaba de tablas dinámicas, la gente se asustaba mucho, ¿bien? Pero la verdad es que ahora Excel trae una serie de asistentes, o sea, aquí solamente es cosa de seleccionar y después vamos viendo, ¿cierto?, las sugerencias con las cuales podemos ir trabajando. Ah, y antes que se me olvide, me había faltado explicarles algo. Por ejemplo, cuando yo estoy en esta tabla de datos normal, ¿bien? Y yo voy a insertar, al lado de las tablas dinámicas, están las tablas dinámicas recomendadas, ¿bien? Y aquí es donde Excel aplica su inteligencia, ¿bien? Porque es capaz de proyectar qué otras tablas dinámicas o qué otras combinaciones te sirve para proyectarla como una tabla dinámica. Lo voy a presionar acá, ¿ya? Y aquí empieza a decirme cuáles tablas yo podría implementar. Por ejemplo, aquí me dice una suma de costos de tareas por proyecto. Eso ya la teníamos. Una suma de costos de tareas por tareas. ¿Bien? Por acá, una suma de costos de tarea por estado de tarea. Y así
distintas alternativas. ¿Bien? Y siempre me va a ir sugiriendo. ¿Ya? Porque esto lo hace en base a estos elementos. Puedes tomar lo que te sugiere, ¿cierto? O simplemente elegir y armar tu propia tabla dinámica. Yo sugiero que trabajen ustedes y vayan experimentando con distintas propuestas, vayan seleccionando distintos campos y vayan viendo cómo quedan los elementos, ¿ya? Para que ustedes también vayan explorando el mundo de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas anteriormente uno le tenía mucho miedo porque requerías, o sea, miedo entre comillas, porque eran más restringidas a gente que se manejara más en el mundo de las macros y por sobre todo en la programación, ¿ya? Pero hoy en día Excel se ha vuelto mucho más amigable en ese sentido y tiene una serie de asistentes que nos van dirigiendo y nos van sugiriendo también con qué otros elementos podríamos ir trabajando, ¿bien? Así que ahí también se los dejo ahí a modo de tarea, si tienen datos propios, ¿cierto? Vayan explorando, vayan, ¿qué más podemos hacer, ir haciendo con las tablas dinámicas? Porque muchas veces depende de los datos que tengamos en la tabla dinámica, ¿ya? Lo mismo con los gráficos dinámicos, ¿bien? Ok. Volvamos a la presentación y avancemos al tema de análisis de datos. ¿Bien? Bueno, hay una opción que justamente se llama así, analizar datos. ¿Bien? En la pestaña Inicio vamos a encontrar una excelente herramienta que nos asistirá para producir un análisis de datos eficiente y más encima guiado. Eso es lo más importante. ¿Bien? Primero, te tienes que posicionar en una celda de la tabla, ¿ya? Yo marco ahí la tabla entera o una celda, como ustedes quieran. Luego, en la pestaña Inicio, van a seleccionar Análisis, el grupo Análisis, y dentro de ese grupo van a escoger Analizar datos, que ese símbolo tiene. ¿Bien? Escoger una de las alternativas de análisis que Excel te va a generar. Bien, vamos a desarrollarlo, porque igual claro, practicar en la hoja caso 9. Entonces yo me voy para acá, selecciono la hoja caso 9, bien, y simplemente me dice analizar datos. Y seguimos el paso a paso que recién les di. Recuerden, pestaña inicio, grupo análisis, analizar datos. Vamos a hacerlo. Inicio, bien, análisis, analizar datos. En realidad aquí tengo solamente un componente, así que va a salir al tiro. Cliqueo. Y aquí a la derecha de mi pantalla van a aparecer varias propuestas. De hecho, está analizando, se pone a ver qué es lo que hay y empieza los costos y te muestra luego. ¿Te parece así? ¿Te gusta así? Fíjate, y además te ofrece insertar gráfico dinámico y te va haciendo todo lo que podría hacer este análisis. O sea, el Excel te dice, todo esto puedo hacer. ¿Qué quieres hacer? Y ojo acá abajo, dice mostrar 32 resultados más que aparte sacó Excel que tú podrías hacer con este análisis, ¿ya? También los invito a que hagan ahí un análisis, ¿cierto? Propio, ¿bien? Así que es cosa de que seleccionen qué quieren hacer y les va a ir mostrando todos los elementos posibles, ¿ya? Este es bien entretenido porque también, como les decía, también depende de los datos que nosotros vayamos haciendo. Por ejemplo, en este caso, yo seleccioné el que estaba aquí, costo de tarea por tarea y prioridad. ¿Te fijas? Y eso fue lo que me entregó. Me entrega la tabla dinámica y el gráfico dinámico asociado. ¿Te fijas? Me lo muestra como una imagen. Bien, ahí lo puedo manipular y trabajar con él. ¿Ya? Esa herramienta es bastante buena porque siempre, dependiendo de los datos que estemos trabajando, es lo que me va a ir sugiriendo, los elementos que ahí me va a ir entregando y mostrando. Vuelvo a la PPT. El análisis de datos. Hay otro análisis de datos que es más completo todavía.
mucho más. Bien, Excel nos ofrece funcionalidades para realizar análisis estadísticos o técnicos complejos de manera simple a través de las herramientas para análisis. Las funciones de análisis de datos solo pueden utilizarse en una única hoja de cálculo a la vez. Cuando se analizan los datos de hojas agrupadas, los resultados aparecerán en la primera hoja y en las hojas restantes aparecerán tablas con el formato vacías. Para analizar los datos del resto de las hojas, actualice la herramienta de análisis para cada una de ellas. Bien, vamos viendo de qué se trata esto. Ahora, los complementos de Excel, de hecho se los hablé en la primera clase, bien, son los que vamos a utilizar para trabajar con ellos, bien. No siempre están activos, ¿ya? No siempre están activos y yo en la primera clase yo les dejé cómo activarlos, aunque también lo podemos ver acá, no es difícil, ¿ya? Solamente seguir unos cuantos pasos y se activan y aparece esta nueva barra, ¿bien? Se encuentran entonces en la barra de herramientas de la cinta de opciones en la pestaña de datos, en esa que está aquí, ¿bien? Yo activo la pestaña datos y si he activado mis complementos, por aquí va a aparecer el de análisis de datos. Bien, si no está visible, tendrás que añadir un complemento al programa. Bien, lo más probable es que ustedes no lo tengan, ¿ya? Y tienen que seguir estos pasos. Lo primero, van a ir a la pestaña archivo, el botón opciones. Luego van a seleccionar el apartado de complementos. Ya cuando ustedes van, voy a volver al Excel, van acá a la pestaña archivo y se van al final donde dice opciones. Bien, y nos aparece esta ventana, ¿ya? Luego vamos a la zona donde dice complementos. Y me van a aparecer los complementos que yo puedo activar. ¿Cuáles son los que vas a activar? Los que dicen herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA, Visual Basic Application. Bien. Cuando los selecciones, le das clic en aceptar. ¿Ya? Ese paso a paso se los acabo yo de dejar aquí en la misma presentación. ¿Bien? Y ahí activan los complementos, le dan clic en aceptar, o sea, lo seleccionan desde acá, ¿bien? Y luego le dan clic en aceptar. Y con esos pasos, que son poquitos, cuando vuelvas a la vista de, bueno, yo no los voy a activar porque ya los tengo activos, vamos a la pestaña de los datos y aquí a la derecha aparece análisis de datos, que es distinto al análisis de datos que habíamos visto recién, ¿ya? Es más completo este. Entonces, cuando yo selecciono esta herramienta de análisis de datos, todas las opciones que aparecen allí y más, no, ahí, perdón, ahí junté las imágenes para que se vieran todas las opciones que me entrega. Me permite hacer, estas sí que son avanzadas, análisis de varianza de un factor, varianza de dos factores con varias muestras por un grupo, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial. Ahí ya entramos en palabras mayores. No sé si todos utilizarán este tipo de funcionalidades, pero los que sí lo hagan, ahí tienen las opciones, ¿cierto? O aquí están esas acciones que Excel hace por nosotros. Bien, vamos avanzando. En la hoja caso 10, ¿cierto? Van a observar una lista de proyectos y el costo total por proyecto, ya que basado en los mismos ejercicios que estaba haciendo al momento. Entonces necesitamos obtener un resumen de datos estadísticos a partir de esos datos. Entonces yo ya les tengo listo en la hoja caso 10, bien, ahí tengo elementos, ¿ya? Entonces, quiero llegar a eso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar en la pestaña Datos, aquí arriba, y vamos a la zona de análisis y seleccionamos análisis de datos. Recuerden que esto lo tienen que activar primero, ¿ya? Luego de eso, en la ventana que aparezca, voy a escoger esta, la de estadística descriptiva, que es como la que más se utiliza. Y luego damos clic en aceptar. Cuando lo hagamos, ¿cierto? Me va a mostrar este cuadro que está aquí.
Bien, y ahí me está preguntando algunas cosas. Rango de entrada, los datos que estoy trabajando. Bien, agrupado por columnas. Conviene hacerlo por columna, entonces en una parte te aparece el enunciado y al lado te aparece el resultado. Bien. Y el rango de salida significa la celda en que yo quiero dejar los datos. ¿A partir de qué celda quiero dejar los datos? ¿Ya? Después de eso, me va a mostrar esa tabla gigante que aparecía, me la va a mostrar resumida, ¿bien? Y me va a mostrar en este caso estos elementos. ¿Ya? Vamos acá. Bien. Solo vamos a... Un segundo. Sí. No, aquí no trabajé la tabla. A ver, denme un segundo, chicos, porque voy a generar una tabla dinámica mejor acá para generarlo más rápido, porque si no, porque esto trabaja sobre datos numéricos. Bien, entonces voy a hacer una tabla dinámica, insertar, voy a armar una tabla dinámica por acá, proyecto y costos. Ahí sí, que es como la que teníamos acá. Y en diseño le voy a quitar el total general. Ahí sí. Ahí me quedó igual como la que teníamos en el otro caso. Bien. Y aquí lo vamos a hacer en compacto. Esquema. Ahí sí. Ahí sí me quedó. ¿Ya? Así la vamos a hacer. Entonces, sobre esta tabla vamos a aplicar nuestro análisis de datos. Recordemos, vuelvo atrás. Vamos a ir a la pestaña Datos, Análisis de Datos. Entonces voy a Datos, me voy aquí hasta la derecha, Análisis de Datos. Bien. Luego escogemos Estadística Descriptiva, que eso es lo que es como ahí van a darse cuenta porque es como lo más usual. Y luego damos clic en Aceptar. Bien. El rango de entrada, ahí le voy a marcar, estos son los elementos con los cuales vamos a trabajar. Bien. En columnas. Y el rango de salida significa en qué celda yo quiero que aparezcan los datos. Yo voy a decirle que me aparezcan a partir de la celda D3. Entonces me posiciono ahí y marco el D3. Bien, y nada más. Aceptar. Va. Perdón, resumen de estadística. Me faltó esa opción. Resumen de estadística. Siempre le tengo que decir que quiero que aparezca. Bien, aceptar. Ya, perdón. Ahí. Deme un segundo ahí que hay que marcar solamente la parte numérica. Ahí sí. Sí. No se me quedó nada ahora. Ahí sí, ahí apareció. Bien. Entonces, aquí están estas herramientas estadísticas descriptivas, ¿cierto? Que me permiten ahí mostrar, por ejemplo, la media o el promedio, ¿cierto? De estos elementos. El error típico, y ahí hace varios cálculos estadísticos, ¿cierto? Que nos permiten ahí también ir trabajando con estos datos, ¿cierto? Arrojando estos cálculos de manera automática. Esto igual, todas estas medidas, eh, eh, lo más claro que hay aquí es que también lo podríamos hacer con las funciones del Excel, ¿bien? Pero en este caso este tipo de análisis ya viene predeterminado y ustedes ya vieron que este tipo de información trae muchas funciones, ¿bien? Pero estas ya sí que son un poco más complicadas, ¿bien? Por ejemplo, vienen los histogramas también son de buena calidad, ¿bien? El análisis de Fourier también ahí dependiendo de lo que vayan haciendo y lo que vayan requiriendo, ¿ya? Hay regresiones, hay muestras, etcétera, ¿bien? Esto los chicos de administración eh, les convienen harto estas funciones, ¿cierto? Este trabajo, porque a ellos se les pide harto que hagan este tipo de análisis muchas veces, ¿cierto? Que son muy buenas herramientas. ¿Bien?
cancelar ahí y ahí quedaría nuestro ejercicio. Voy a arreglar ese, no sé por qué se me pasó este de acá. Y ahí después se los voy a mandar completamente correcto, sí, ahí de por medio ahí con Patricio que nos va a ayudar a que les llegue todo este material que estamos trabajando ahora. Bien, ahora. Bueno, aquí está el paso a paso, acá. Bien. Y eso sería, ¿cierto? Todo lo que teníamos contemplado para entregarles en este curso. Bien, la verdad son hartos datos, son varias herramientas. Yo traté de definirlos de la manera más esquemática, ¿cierto? Con harto paso a paso. Les vamos a mandar este archivo también, que está bien completo, con su solución al lado, ¿cierto? Para que ahí vayan trabajando, van desarrollando hojas nuevas y después van comparando con lo que se pedía efectivamente. Y por sobre todo, el mayor consejo que yo les voy a dar en este punto es que exploren, ya usen esa misma tabla con datos que yo tengo ahí o de sus propios datos, hagan una copia en un archivo que puedan hacer tiras, ¿cierto? Y ahí vayan probando, vayan experimentando y vayan familiarizándose con estas herramientas, porque aprender a usarlas es fácil. Lo que es interesante es la exploración, la investigación, la prueba que ustedes puedan ir haciendo para poder trabajar con los elementos aquí dispuestos. O sea, el análisis de datos depende mucho de los datos que yo tengo en este caso, y de lo que quiero obtener a partir de ellos, ¿ya? Recuerden que en los datos uno puede explorar muchas cosas, ¿ya? Vamos a explorar porque como decíamos en la primera clase, recuerden que la cantidad de datos e información que yo voy acumulando, ya sea en una base de datos o en un archivo de Excel, con el paso del tiempo va aumentando, va aumentando. Esa gran cantidad de información que las grandes empresas le llaman Big Data, ¿cierto? Me puede entregar patrones, estilos, comportamientos clásicos, ¿cierto? Que me podrían ayudar a tomar decisiones de mejor calidad respecto, sobre todo en el área o en el ámbito de la gestión de mi misma organización. Y por qué no en los procesos productivos también de tu organización o de tu pyme, ¿ya? Y es por eso que es tan importante siempre tener conciencia de lo que tengo, ¿ya? Por ejemplo, el comportamiento del stock es algo súper entretenido también, el analizar, ¿cierto? Saber en qué momento tú vas a necesitar reponer, tener una estimación, ¿cierto? Durante el mes, cuáles son los productos que más rápido se te van acabando, uno los puede ir viendo, ¿cierto? Es típico, es una tragedia cuando estás ahí, necesitas venderlo, no tuviste una alerta o no tienes un comportamiento. Uno puede ir descubriendo, por ejemplo, las tendencias de los clientes cuando nos empiezan a comprar una cierta cantidad, un cierto producto, ¿cierto? Y en qué cantidad. A través del tiempo, yo les puedo ir sacando un patrón de comportamiento a mis clientes o un patrón de gustos, ¿ya? Y en base a eso, yo también voy estableciendo la logística de la manera en que yo también voy surtiendo mis bodegas, ¿bien? O ya sea produciendo o esperando la atención, ¿cierto? Del cliente, estar listo para cuando llegue, ¿cierto? Ese momento crucial dentro del mes con un grupo de clientes o con un cliente en particular y yo ya estar preparado desde antes. La idea es, como les decía, que el análisis de datos nos ayude a entender el comportamiento de todos los factores que están siempre trabajando con mi sistema. Bien, recuerden que las organizaciones, una pyme, ¿cierto? Una empresa, lo que sea, en este caso, siempre vamos a requerir que estos elementos interactúen con el entorno. Y es en esa interacción es donde nosotros nos tenemos que adelantar para poder tener una reacción de mejor calidad, más completa, más entera, ¿cierto? Con respecto a lo que voy a ofrecer en este caso, ya sea a los clientes o el comportamiento que nosotros mismos vamos a tener, por ejemplo, con los proveedores. ¿Bien? Ya, eso sería todo lo que teníamos preparado para este módulo. ¿Bien? Y Patricio, te doy el pase, ¿cierto? Para que tú Sí, puedas ahí tomar ahí el gracias. control. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Sí, muy interesante.
todo lo que ha expuesto. No sé si hay alguna persona que tenga duda, algún participante, pero por lo que yo vi estaban todos bien ahí, bien concentrados. Digna, Francisco, Josefina, Juan Antonio, Lilian. No sé si tienen alguna duda, consulta. Ustedes me dicen. Al parecer no. Sí, quedó, de hecho, estaba todo bien, bien claro, ¿cierto? Y ahí hay un paso a paso. Y nosotros les vamos a enviar las presentaciones, la presentación esta, para que ustedes puedan practicar. Eso, de eso se trata también, que ustedes puedan practicar en esta hoja Excel. Nuevamente vuelvo a preguntar si alguien quiere, a ver, por acá, vamos a ver. Algo ahí. Solo agradecer, muy interesante este tema, el caso de Josefina. Así que, bien. Sí, queda bastante bien, bien claro. Acá, por acá voy a ver otro chat. Excelente, dice el curso Juan Antonio Mancilla. Mira qué bien. Así que, bueno, entonces nosotros le damos las gracias a ustedes por participar, ¿cierto?, con nosotros. Y también tengan bien claro que pronto, cuando existan más cursos, estén en contacto siempre con sus coordinadores y asistentes en los centros de negocio, ¿bien? Para que ahí ustedes puedan consultar, ¿cierto? Puedan consultar ustedes con ellos eh, todos los cursos que se vienen, toda la programación, y ahí ustedes pueden ir eligiendo, ¿cierto?, el curso que a ustedes les acomode, les interese, y si hay algún tema, creo que todos los temas son muy interesantes, por eso, muy interesantes, por eso creo yo que es importante participar para tener una visión mucho más amplia de cada uno de los temas que se están abordando. Bien, así que dice Francisco, muchas gracias también. Y bien, entonces nos estamos despidiendo. Se le va a enviar toda la información. Recuerden también, yo voy a enviar la información, pero por cualquier cosa ustedes le solicitan la información. También ya creo a contar del día de mañana a sus coordinadores o asistentes de su centro de negocios que lo van a atender muy bien, ¿cierto? A cada uno de ustedes y también sus inquietudes y si quieren ahí un poco profundizar un poco más con algunos temas. Más adelante se va a entregar también ahí una programación con distintos temas y hoy en día hay muchísimos temas que es importante abordar, conocer y iniciarse. Siempre aquí, como ustedes, como buenos emprendedores, ¿cierto? Emprendedoras, tienen ese entusiasmo para poder incursionar en nuevos temas, ya que eso va abriendo distintas posibilidades y va abriendo también la mente, que es fundamental, ¿cierto? Hoy en día, para saber también lo que viene, el comportamiento, probablemente, ahí se ve, Carolina, probablemente el comportamiento, ¿cierto?, que tienen los consumidores hoy en día, por ejemplo, el consumidor chileno, claramente, post pandemia, tiene otro comportamiento también, no solamente chileno, sino que a nivel global también. Hay muchos cambios y hay nuevas tendencias. Entonces creo yo que por ahí también va el tema de poder, para que postulen a los próximos cursos, ¿cierto? Que pronto ahí ya se va a entregar una programación. Así que nuevamente darle las gracias y a Carolina también, muchísimas gracias, ¿cierto? Y yo siempre lo digo y lo digo de corazón, ¿cierto? De verdad que siempre ahí estoy aprendiendo y también aprendiendo ahí con Carolina. Así que Carolina, muchísimas gracias por todo y bueno, te dejo ahí para que te despidas de los participantes. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Un gusto haberles hecho el curso. Igual estos cursos son como de repente quedan con gusto a poco, porque en realidad son tantas cosas, tal como decía Patricio, hoy en día la pandemia nos cambió el escenario en todo sentido y vale la pena tomar estos cursos porque se están considerando desde esa perspectiva, ya considerando esta nueva situación, este nuevo entorno y a pesar de que uno siempre tiene como planes de resguardo, la pandemia nos enseñó mucho respecto, sobre todo en el ámbito de la tecnología, que sí que es súper recomendable que comiencen ahí a actualizarse, ¿cierto? Y a aprender
estos elementos nuevos que han sido incluidos. Bien. Bueno, ahí les vamos a mandar el material. De hecho, terminando acá, se lo envío el tiro a Patricio para que lo reenvíe, ¿cierto?, a sus centros de negocio y que puedan ahí sacarle el máximo provecho a la información. Bien, que estén muy bien. Nos despedimos entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.